Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día domingo 7 de julio, es el domingo 14º del tiempo ordinario. Y hoy la palabra de Dios nos habla. En la primera lectura nos habla de la dureza del corazón que hay en el pueblo escogido por Dios. En el pueblo de Israel, en el pueblo que el Señor se escogió, es un pueblo duro, es un pueblo necio para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso hoy en Ezequiel se nos dice a nosotros, dice: en aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie, oí que me decía: hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. A pesar de la dureza del corazón, a pesar de toda aquella situación de sordera a la palabra de Dios, de resistencia a la palabra de Dios, el Señor continúa enviando su palabra, continúa enviando a sus profetas, continúa anunciándonos la misericordia y el perdón y el deseo que Dios tiene para que nosotros escuchemos su palabra y tengamos conversión. Esto es lo que nos dice la primera lectura del profeta Ezequiel. Luego en el Salmo se nos invita a nosotros para que el Señor tenga piedad de nosotros, tenga misericordia de nosotros, porque la necesitamos por nuestra dureza, por nuestra falta de fe, por seguir nuestros caprichos, por cumplir meramente nuestros deseos y olvidarnos de la voluntad de Dios. Por eso el salmista nos invita a responder así: que el Señor tenga piedad de nosotros, que Él tenga piedad y que Él tenga misericordia de su pueblo, de sus elegidos, de los bautizados, de los que creemos en el Señor, pero que nos falta darlo a conocer a través del testimonio. El salmista nos invita para que nosotros levantemos los ojos a Dios y que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios y que sin Él nosotros no somos nada. Y en la segunda lectura, que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice Pablo: no presumo, yo presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Y Pablo dice: Señor, llevo clavada en mi carne una espina, que es aquella que un ángel de Satanás me apalea para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido: te basta mi gracia. Mire lo que dice Pablo: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestro pecado, nuestra debilidad, es cuando Dios empieza a actuar. Pero si somos nosotros prepotentes, necios, y no vemos nuestra debilidad y no reconocemos nuestra situación de pecado, no nos damos cuenta en el camino equivocado que llevamos, pues es muy difícil que cambiemos. Y por eso Pablo mismo nos invita a que nosotros reconozcamos nuestra debilidad. Y él dice: 3 veces he pedido al Señor, dice, y el Señor me respondió: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto, presumo de mis debilidades. Si Cristo ha tenido misericordia de mí, es precisamente por aquella debilidad o por aquella situación que
Yo tengo que empezar a cambiar para que el Señor se manifieste en su poder y en su gloria. Y a empezar mi cambio, mi transformación, es cuando el Señor empieza a redimirme, a salvarme. Por eso dice así Pablo: por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy fuerte, cuando soy débil, cuando reconozco aquella situación que me cuesta a mí redimir, cambiar, pero cuando la acepto, cuando empiezo a darme cuenta que esa es mi falencia, es cuando el Señor empieza a cambiar y a transformarme. En la debilidad es donde el Señor me hace fuerte. Y luego en el Evangelio, en el día de hoy, continuamos con este tema que trae la primera lectura del libro de Ezequiel: la dureza de corazón, la falta de fe del pueblo de Dios, de los paisanos de Jesús, no permiten que se realicen muchos milagros. Ellos ven con asombro toda la predicación y los milagros de Jesús, pero les cuesta creer porque tienen prejuicios. Y los prejuicios son: ¿acaso no es este el hijo de José, el hijo de María? ¿Acaso no están aquí sus hermanos y hermanas en medio de nosotros? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? ¿De dónde esos milagros? Y esas preguntas, esas dudas que están en el corazón del pueblo, de los paisanos y de la familia de Jesús, son los que no lo dejan reconocer como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, porque falta la fe. Por eso dice el Señor: pocos milagros. Jesús se extrañó de la falta de fe y pocos milagros realizó en su pueblo y en su familia. Entonces, mejor el Señor se va para otra parte a anunciar la misericordia de Dios. Queridos hermanos, Dios está en nuestra puerta, nos invita, toca, nos anuncia la palabra de Dios, pero Dios es un caballero. Si nosotros no le abrimos, no entra. Si nosotros no le dejamos que Él actúe, pues el Señor simplemente espera a que estemos preparados para que nosotros le demos cabida a nuestro corazón y nuestra familia, para que nosotros de verdad lo recibamos con un corazón bien dispuesto y con un corazón lleno de fe, para que Él haga su obra en nosotros. Que esta palabra de Dios que hemos escuchado y que hemos recibido sea la palabra de Dios que esperábamos escuchar, para que empecemos de verdad a reconocer nuestras debilidades. Segundo, a recibir al Señor en nuestra familia y a darle la fuerza y la autoridad para que Él empiece a cambiar y a transformar toda aquella situación de pecado en la que nos encontremos, y empecemos a darle la entrada a Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra sociedad que tanto le hace falta. Roguemos pues a nuestro Padre Celestial por aquellos que nos piden oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que nos piden con fe, que el Señor lo bendiga. También oremos por quien hoy cumple años, hoy 7 de julio. Dios colme de gracia y de bendición su vida, su salud y todos sus proyectos vayan de la mano de Dios. Para ustedes que cumplen años, Dios les bendiga, Dios les guarde. También oremos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Feliz día para todos.